Bueno, vamos de vuelta. Ahí está. Repito rápido. Limitaciones al uso de la fórmula de Jurasky-Collineau. Supongamos que tenemos una sección rectangular de ancho B y de altura H. ¿Está bien? Y todo esto está solicitado por un esfuerzo de corte QZ en esta dirección. Y imaginemos que fijo un nivel determinado Z', al cual quiero evaluar las tensiones tangenciales a través de la expresión de Jurasky. La expresión de Jurasky me dice que las tensiones para todos los puntos a ese nivel son constantes. Tomo otro nivel y también van a ser constantes. Y que valen tau m dado por la expresión de Jurasky. Pero alguien dijo, bueno, a ver, Jurasky asumió que las tensiones tangenciales eran constantes, pero ¿realmente son constantes? Y se lo puso a estudiar. Y se encontró con que esas tensiones tangenciales de Jurasky asumidas como constantes no son constantes. Entonces, determinó que la forma de este gráfico en realidad no es así uniforme, sino es así, con valores máximos cercanos a los bordes y valores más chicos o mínimos cercanos al centro, o en el centro. Entonces, alguien, una vez que determinó esto, dijo, para, como dice Fantino. A ver, ¿vos me querés decir que la tensión tangencial máxima difiere de la tensión media de Jurasky? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Porque si esa diferencia es grande, la expresión de Jurasky no me sirve. Si esa diferencia es chiquita o ínfima, la expresión de Jurasky la puedo seguir utilizando. Y entonces se llegó a qué? ¿A qué? A ver, si B es igual a 0,5 de H o H, que es lo mismo, es igual a 2 veces el ancho, se encontró que tau máximo es aproximadamente igual a 1,03 de tau media, es decir, un 3% mayor. Entonces dijeron, perfecto, o sea que Jurasky nos viene bárbaro, porque, vamos a ponerlo acá, ¿por qué? Porque, bueno, realmente un 3% de diferencia, tengo una expresión muy simple de usar, y rápida, y la verdad que me arroja un error muy chiquitito. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces vino alguien y después dijo, o este mismo que determinó esto, porque además de determinar esta forma no era sencillo, si bien se estudió inicialmente para la sección rectangular, que era el caso más simple, después casos más complicados, es más complejo. Entonces dijo, a ver, ¿qué pasa si yo esto lo giro 90 grados? Y el corte sigue en la dirección vertical. Entonces, imaginemos que vino y dijo, espera, vamos a hacer así. Lo acuesto. Lo pongo de esta manera. Lo pongo de esta manera. Es decir, al girar 90 grados, este sigue siendo ahora el eje Y, lo único que después cambian las variables, ¿no? Esto es Z, ahora el ancho es este, es B, el ancho más grande, esto es H, y el esfuerzo de corte lo tengo acá, sigue siendo QZ. ¿Estamos de acuerdo? De vuelta, tomo una sección cualquiera, perdón, un nivel cualquiera de análisis, entonces esto es
Z'. Jurasky me dice que las tensiones son estas. Lo hago más chiquitito para... Esto me dicen que es tau medio. Y alguien dijo, bueno, a ver, ¿cómo es la real distribución? Y se encontró con que sigue una forma similar a esta. O sea que la real distribución es algo así. Y donde tau máximo, ahora era este valor. Entonces, dijeron, bueno, a ver, ¿cuánto vale este tau máximo? Entonces se encontró, por eso lo pongo en rojo, que si B es igual a 2 veces H ahora, o sea que H en realidad es 0,5 de B, se encontró que tau máximo era aproximadamente igual a 1,40 la tau media de Jurasky. O sea que era un 40% mayor. Y entonces, de vuelta, pará. Ojo que la expresión de Jurasky, si yo pongo la sección así, me sirve. Pero si la cuesto, la giro 90 grados, no me sirve. ¿Entendido? E imaginen qué podría pasar si B, en este caso es 3 veces H, o una de las dimensiones es 3 veces la otra. Esto se podría terminar incrementando aún más. ¿Quedó claro? Así que esto es una limitación en la expresión de Jurasky. Es decir, si ustedes tienen una viga y la van a poner así, con el corte de así, no va a haber ningún problema. Pero si la giran 90 grados y la ponen así, como si fuera la hoja, va a tener un grado de error importante. ¿Me expliqué? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Bueno, se entendió, ¿no? Les hago bien la teatralización, ¿eh? Yo también me vendo mis propias entradas, pero así, si no, no saben lo que es en vivo y en directo. Es mucho más divertido, pero bueno. Bueno, vamos a ver un par más de situaciones, de limitaciones de esto, y una segunda limitación es la siguiente. Esta sí es una limitación un poco molesta y que hay que tener cuidado, pero bueno, sabiendo cuáles son las limitaciones que tiene esto, uno, bueno, más o menos la puede ir piloteando, ¿no? Como se dice. Y la verdad es que la expresión de Jurasky, más allá de todo esto, es una expresión muy utilizada. Así que imaginemos un perfil doble T. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a calcular las tensiones en puntos como esto, A, B, C o D, yo calculo, aplico Jurasky y pongo tau medio es igual al corte en Z por el área de la sección que resbala dividido el momento de inercia dividido el ancho B. Es decir, que si yo provoco un corte, por ejemplo, acá, el área que resbala es todo esto de acá, y el espesor
es el espesor B es TW, es decir, el espesor del alma. ¿Entendido? Y la pregunta es, en A, B, C o D, ¿cuánto vale realmente la tensión? La expresión de Jurafsky me dice lo siguiente, miren. A ver, si yo acá hago un cubito elemental, lo voy a hacer en C. Vale lo mismo. Si yo tomo el cubito elemental, la expresión de Jurafsky me dice que acá tengo una tensión tangencial, y por lo tanto acá tengo una tensión tangencial. O sea, me está diciendo que acá yo tengo una tensión tangencial. Y todo esto de acá, todo esto de acá, la parte, toda la superficie inferior del ala superior y la superficie superior del ala inferior están libres de cargas. O sea que estas de acá son tau igual 0. Por lo tanto, por Cauchy, estas tau también tienen que ser igual 0. Sin embargo, ¿cómo se llama? Jurafsky me dice que estas tau no son nulas. Bueno, eso es un error que trae esta expresión de Jurafsky en este caso. ¿Entendido? En la práctica, creo que los del miércoles ya lo vieron, bueno, los del martes lo verán mañana, van a ver cómo es la distribución de tensiones acá, y lo van a explicar en cada caso. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió este punto? Chicos. Sí, sí. Bien. Y un tercer caso es el siguiente. Es qué pasa cuando uno tiene una superficie, voy a tratar de hacerlo lo más simétrico posible, como esta. Y ustedes me van a decir, Luis, ¿cuándo tenemos una superficie como esta? Y piensen en un riel de una vía ferroviaria. La parte superior es un hongo como esto. Entonces, cuando yo corte, por ejemplo, acá, cuando yo corte, voy a hacer en lila, cuando yo corte acá y haga resbalar toda esta zona, y este es mi ancho B, y este es mi ancho B, me voy a encontrar con que Jurafsky me dice que las tensiones tangenciales son así. Y si yo analizo este punto y analizo este punto, si analizo ese punto, ¿sí? Yo me voy a encontrar con que ese punto de acá, según Jurafsky, tengo una fuerza, una tensión así, tengo una fuerza así y una así. Y si tengo esta, tengo que tener en la superficie lateral de este lado y en la superficie de este lado también una tensión tangencial, y no las tengo. Entonces, la única manera es que la real distribución de eso sea de esta manera. Donde esto es tangente a la superficie, en el centro sí va hacia abajo, pero a medida que yo me voy alejando, esto se empieza a ir inclinando, siendo tangencialmente a la superficie lateral. ¿Entendido? ¿Quedó claro? No, yo no lo entendí muy bien. Bueno, vamos de vuelta. A ver, si yo lo calculo por Jurafsky me dice que, mira, todas las tensiones cortando con este plano son de esta manera. ¿Hasta acá estás de acuerdo conmigo? Sí. Constante y uniforme. Todos los puntos tienen el mismo valor y además hacia abajo. Ahora, si yo hago un zoom de esto, si yo hago un zoom de ese punto, de acuerdo a esto, me dice que tengo, mira, esta tensión tangencial hacia abajo. Ahora, esta tensión tangencial yo la puedo descomponer en dos direcciones. Una tangente a la curva y otra perpendicular a la curva, que son estos dos valores.
¿Entendido? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si esta es distinto de 0, es decir, la que sería la tau perpendicular, perdón, la tau perpendicular y la tau tangencial, la tau perpendicular implica que en ese cubito elemental, si yo te dibujo ahora ese cubito elemental es algo así. Donde esta es la cara de la sección y esta es la cara de la superficie lateral, la que es perpendicular acá al dibujo. ¿Se entiende? Entonces, si acá me existe esta, de acuerdo a Zurabski, quiere decir que acá existe esta. Pero toda la superficie lateral de la barra está libre de cargas. Entonces esta no puede existir. En cambio, sí puede existir esta, porque esta me dice, bueno, si existe esta, acá me existe esa, y en esta de acá existe esa de ahí. Pero esta, que pertenece a la superficie lateral, es nula. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Sí. Mirá, a ver si yo puedo hacerte este dibujo. Imagínate que yo agarro y esto lo doblo. A ver cómo te lo puedo doblar. Ahí lo doblo. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo corto con un plano ahí. O con un ancho B ahí. Fíjate que acá la tensión no puede ser hacia abajo. Porque si no, en esta que es la superficie lateral, acá, o acá que es la superficie lateral, me van a aparecer fuerzas. Entonces, por eso tiene que ser tangente a la superficie lateral siempre. ¿Entendido? No sé si ayudo un poquito o te compliqué la vida con eso, pero bueno. No, se entendió mejor. Gracias. Vale. Bien. Bueno. Y estas son las 3 limitaciones que quería mostrarles en función de esto. Bien, y me queda un último temita por ver, que es lo que se denomina centro de corte. Yo voy a partir de algo que, bueno, se lo van a explicar mañana o ya lo vieron en la práctica, cómo son las tensiones tangenciales en la sección, ¿no? Entonces, así que... Centro de corte. Esto tiene que ver cuando les hice la presentación de torsión, entonces por eso es que se lo voy a dar. Bueno, muy bien. Vamos a dibujarlo así. Lo voy a dibujar acá, primero y ahora después sobre. Muy bien. Bueno. Vamos a suponer que tenemos este perfil UPN, este perfil UPN, en donde voy a solicitarlo con un esfuerzo Q sub Z. ¿Sí? Bueno, cuando yo solicito esto, ¿no? Acá tengo el baricentro de la sección. Cuando yo solicito esto, me aparecen tensiones tangenciales que van a ser de este tipo. Acá me aparecerá una tensión tangencial de este tipo, que va a tener una dirección hacia la izquierda. Esto lo van a ver bien, y esto son las ordenadas de eso. Es decir, acá es 0 y acá se van hacia allá. Estas tau son tau xy. Acá pasa exactamente lo mismo.
Se lo dibujo hasta acá porque acá aumenta mucho el ancho y disminuye muchísimo las tensiones tau xi en el espesor del alma, ¿no? Entonces, por eso. Y acá las tengo las otras. Acá van en este sentido, tau xi. Esto es lo que se denomina como flujo de tensiones, porque lo que indica es el recorrido en cómo van estas tensiones. Es decir, yo corto y las tensiones van hacia acá a la izquierda, acá van hacia la derecha. Y en el alma, las tensiones son de este tipo. ¿Sí? Tienen esta distribución. Muy bien. Y estas son las tau xz. ¿Por qué? Porque tienen la dirección del eje Z. ¿Entendido hasta acá? Esto después lo van a ver bien por qué es así de esta forma, así que no se preocupen tanto por ello, pero esta es fácil de verla porque, bueno, porque ya la sección rectangular la hicimos, por ahí esta no. Pero ¿qué es lo que voy haciendo para ir determinando? Yo voy cortando acá y aplicando Jurasky. Corto justo en el borde, después voy cortando, y las voy determinando. Y así lo decíamos. Entonces, esto se corresponde además con una barrita, por ejemplo así, una ménsula. P, y donde, bueno, yo acá veo en línea de puntos en los espesores de las alas. Ahí tengo L, ¿sí? Donde, bueno, los diagramas de momento y de corte son los que les dibujo acá. Este es el de momento, negativo, P por L. Y este es el de corte, que es constante, igual a P. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que si estas tensiones van hacia la izquierda y actúan sobre la superficie del ala superior, estas van hacia la derecha y actúan sobre la superficie del ala inferior, no hay razones para pensar que estas tensiones y estas sean distintas. Al contrario, como es simétrico respecto al eje Y, es fácil de determinar. Es fácil pensar que son iguales. Y a su vez, fíjense que si yo integro este volumen de tensiones en esta ala e integro este volumen de tensiones, me van a dar una fuerza en un lado hacia la izquierda y en otro hacia la derecha que van a ser iguales. A esas fuerzas las voy a llamar H, porque son horizontales, y H acá. Y a este diagrama de tensiones, si yo lo integro en toda el alma, voy a obtener esta fuerza de acá, que la voy a denominar B. ¿Entendido? Y esa B se ubica a una distancia E del eje Z. ¿Hasta acá? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Bueno. Entonces, voy a plantear ahora las ecuaciones de equivalencia para este problema para ver si realmente se verifican. ¿Entendido? Recuerden que esto está solicitado a flexión simple. Flexión simple, o sea que si yo acá tengo el perfil, el UPN, ¿no? Perdón, al revés, esto está justo al revés, porque para este caso es positivo arriba y negativo abajo. Entonces,
O sea que esto es una tracción acá, y acá es una compresión, y este es el momento. Bueno, entonces, esto es T y esto es C. Entonces, si yo voy a plantear ahora las ecuaciones de equivalencia, primero voy a plantear las ecuaciones de equivalencia para las fuerzas. Y voy a tener que 0 es igual a la integral extendida todo el área de sección de sigma x por diferencial de área. Es decir, no hay esfuerzo normal. N es igual a 0. Y esto es así porque, bueno, porque T menos C es igual a 0 y se verifica. Si yo ahora lo planteo respecto del eje Y, yo tengo que el corte en Y es igual a 0 y es igual a tau xy por diferencial de área. Y esto se verifica porque la resultante de esto me da h para un lado menos h para el otro, también se verifica. ¿Entendido? Si yo ahora lo planteo desde el punto de vista del eje Z, tengo que el corte en Z, que es distinto de 0, es igual a tau xz por diferencial de área. El corte en Z es el corte en Z, y acá que tengo esto, que es la integral de todo este diagrama en esta superficie, que es B, y se verifica. ¿Entendido hasta acá? ¿Me expliqué lo que fui haciendo? Sí, sí. Bien. Bueno, muy bien. Me faltan ahora las 3 ecuaciones de equivalencia de momentos respecto al eje X y Z. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por el eje Z, voy a empezar por el eje... seguir por el eje Y y voy a terminar en el eje X. ¿Está bien? Y ahora se van a dar cuenta por qué. A ver, yo necesito... ¿Cómo puedo hacer? A ver si... Ahí más o menos se ve, ahí. Lo que necesito es eso que vean. Está bien, ahí ven el diagrama de tensión, ¿no? Entonces, yo voy con el eje Z ahora. El eje Z. El momento en Z es 0. Y el momento en Z es igual a la integral extendida a todo el área de menos sigma x por y por diferencial de área. Fíjense que esta parte del diagrama de tensiones actúa una parte del lado positivo y otra parte del lado negativo. Cuando yo tomo momento respecto del eje Z, esta genera momento en un lado y esta en otro. Y esta justamente cruzado, es decir, este lado genera momento para acá, perdón, momento al revés, distinto a este, y este genera al revés. Por lo tanto, esto se anula con esto y esto se anula con esto de acá. ¿Entendido? Entonces, esta se verifica. ¿Está bien? ¿Me expliqué o no? Chicos. ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Vamos con la otra. El eje Y. El eje Y tengo MI, que es igual a la integral de extendida toda el área de la sección de sigma x por z por diferencial de área. El diagrama de tensiones es este. Y esto genera un momento, que es el MI. Y esto está bien que sea distinto de 0 porque existe un momento de MI. Bueno, vamos con el MX. MX es 0 porque no tengo, solamente tengo corte y el momento. Y esto es igual a menos tau xy por z más tau xz por y por diferencial de área, toda esta integral extendida a toda el área de la sección. Ahora, si yo veo, fíjense que h y esta h son iguales, genera un momento torsor positivo, ¿no es así? Es igual a h por h. Y B por E genera un momento también en el mismo sentido, B por E. Y esto no se anula. Esto es la integral de este flujo de tensiones en la superficie en la que actúa. Esto es la integral también de ese flujo de tensiones en el área en la cual actúa. Por lo tanto, esto no es distinto de cero. Por lo tanto, esto no es distinto de cero. Y resulta que cuando yo voy y analizo qué es lo que pasa a esto, me encuentro con lo siguiente. Me encuentro con que
me encuentro con esto. Mira. ¿Mm? Me encuentro con que acá actúa P, esto no solo se flexa, es decir, flexar significa que esto escribe una forma así, sino que además, ¿sabe lo que le pasa a esto? Yo tengo acá mi sección transversal. Tengo acá mi sección transversal. Esto, a su vez, gira y se transforma en algo como esto. Esto se transforma en algo como esto. Es decir, la sección se torsiona. Se torsiona. Es decir, no solo se flexa la barra, es decir, no solo esto, yo lo tengo por otro lado acá, pongo esto y se flexiona de esta manera, sino que además la sección baja y rota en su plano. Eso significa que se torsionó. ¿Entendido? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay alguna forma en que si P pasa por acá, si P es la misma P, pase por otro lado y no provoque torsión? Entonces, lo que se hace es decir, si yo tengo acá que mi sección es esta, este es el baricentro. Fíjense que si yo establezco la equivalencia entre solicitaciones internas igual a tensiones de este lado de la igualdad, yo tengo H por H más B por E. Todo esto genera un momento positivo de este tipo. ¿Por dónde debiera pasar el esfuerzo de corte para que genere respecto del baricentro un momento de este tipo? Y no ser nulo. ¿Qué les parece? El corte pasaba por acá, pero ¿por dónde lo tendría que hacer pasar para que genere un momento igual a esto? ¿Eh? Y a la izquierda. Exactamente, a la izquierda. Lo tendría que pasar por acá. El corte debiera pasar por ahí. Por un punto que es una característica de las secciones transversales que se denomina, se lo indica como CC, y donde CC quiere decir centro de corte. Y esta distancia aparece en las tablas y se denomina distancia al centro de corte. Fíjense que QZ por DC genera un momento de este tipo. Y la distancia DC va a ser igual a H por H más B por E sobre el corte Z. 9, 10, 11 sería. Y esta distancia o la ubicación del centro de corte, esto sí, por favor, ténganlo en cuenta, depende de la geometría de la sección.
depende de la geometría de la sección. No depende, ojo con esto, pregunta de final, de las cargas. Alguien podrá decir, Luis, pero acá la distancia del centro corte depende del corte. Sí, pero ten en cuenta que H y B también dependen del corte. Por lo tanto, yo los puedo sacar afuera de esto. Es decir, si H y B lo pongo en función de QZ, los saco fuera y los puedo simplificar. Entonces, queda que solamente no nos da el tiempo para hacer ese desarrollo, bien, pero sí depende exclusivamente de la geometría de la sección y no depende de las cargas, ni de la solicitación. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, cuando la carga no pasa por el centro de corte, se provocan torsiones en la sección provocadas por el esfuerzo de corte. ¿Qué era lo que cuando explicamos torsión, que empezamos, yo le dije, nosotros vamos a suponer que el centro de corte y el baricentro de la sección coinciden? ¿Entendido? Y eso es lo que se llamaba torsión pura. Si ustedes recuerdan lo que yo le estuve subiendo, lo que vimos en su momento, y si ven el video y además la presentación que habíamos hecho. ¿Entendido? ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora alguien me podrá decir también, Luis, pero a ver, una cosa es que yo apoye el corte acá, que lo estoy apoyando sobre el ala del perfil, que es un punto material, y otra es que lo apoye acá. ¿Cómo haces para pasar el esfuerzo de corte por ahí? Bueno, una de las posibilidades es hacer lo que les voy a mostrar ahora. Lo que se hace es, si yo tengo acá el corte, perdón, el perfil lo que se hace es, se coloca una chapa acá, con un rigizador, y uno la carga, la hace pasar por ahí. Esto puede ir soldado en un extremo, solamente en una parte, o en toda la longitud. Y la otra, cuando esto no se puede hacer, porque realmente molesta, porque realmente es caro, por lo que sea, se trata de evitar el fenómeno del corte, que provoca el corte, es decir, la torsión que provoca el corte. ¿Y cómo se hace? Se hace algo como esto. Yo tengo el perfil U, y lo que se hace es, se arriostra. Si yo pongo acá una barra vinculado a algo que es un punto fijo, y pongo acá otra barrita vinculado a algo que es otro punto fijo, cuando esto quiera torsionarse, esto me lo está impidiendo. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Esto es lo que se conoce como arriostramiento. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Bien. Chicos, ¿los más? Bueno, con esto terminamos flexión y corte. Denme 15 minutitos para explicar muy rápidamente algo de estabilidad del equilibrio y cerramos acá porque ya no nos da más el tiempo y charlamos, quiero reservarme para charlar con ustedes unos 7, 8 minutitos antes de despedirnos. Estabilidad del equilibrio. Bueno, esto parte de un concepto básico que es el siguiente, es decir, que ya lo habíamos visto, pero lo vimos creo que al principio, que es esto. Donde yo tengo acá una montañita, acá tengo un valle, acá tengo una llanura. Y en donde en esos tres lugares yo pongo una pelotita, por ejemplo. Pongo una pelotita acá y pongo una pelotita acá. Y entonces, en una primera instancia, uno puede decir, bueno, estas tres pelotitas están realmente en un estado de equilibrio. Y, bueno, la verdad que yo las puedo dejar ahí. Ahora, lo que sí no puedo hacer, lo que sí tengo que observar,
es que la calidad de ese equilibrio no es la misma en los tres lugares. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo cuando, por ejemplo, construyo un edificio, pongo una torre para antenas, construyo un galpón industrial, coloco un equipo sobre una plataforma, etcétera, 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 yo supongo que partimos de la base de suponer que eso va a quedar fijo ahí y no se va a mover nunca. Y la verdad es que eso sufre oscilaciones, vibraciones, eso sufre las cargas, impacta el viento, puede impactar el sismo, que son todas cargas laterales que hacen que eso tienda a moverse. No solo se deforme, sino que también, dependiendo de las magnitudes de esas cargas, pueda llegar a perder ese posible estado de equilibrio o esa posible situación de equilibrio. Fíjense que si yo acá, por ejemplo, le doy un pequeño empujoncito hacia la izquierda o hacia la derecha, esta pelota se me va a alejar cada vez más de su situación de equilibrio inicial. Mientras que acá yo le puedo empujar hacia la izquierda o hacia la derecha, se me va a ir un poquito de la situación inicial de equilibrio, pero después la va a retomar. Acá no la retoma nunca, cada vez se aleja. Y acá, cuando yo la empuje, pasa a una nueva posición de equilibrio, distinta a la anterior, que no me sirve. A mí me sirve, yo cuando construyo algo, me sirve que yo lo construyo porque lo coloco en un determinado lugar y para que esté ahí en ese lugar. Imagínense que ustedes viven en un edificio o en una casa que tiene rueditas abajo. Y viene alguien y cada tanto se las empuja. Entonces un día ustedes vuelven de la facultad o vuelven a la noche de su casa y se les corrió la casa 2 cuadras. No, ustedes construyeron su casa y la pusieron en ese lugar, no la pusieron acá. ¿Entendido? Bueno, eso es lo que pasaría con los distintos tipos de equilibrio, que este se denomina inestable. Este es un equilibrio estable y este indiferente. Bueno, eso es lo que nosotros queremos construir con nuestras estructuras y nuestras construcciones. Construir estructuras y construcciones que sean estables. Y entonces pasemos esto ahora a una estructura que, en general, todo esto, no sé qué es lo que me pasa, pero bueno, se me acaba de colgar el... Quería mostrar unas fotos rápidamente, pero se me acaba de colgar el Internet Explorer, no sé por qué. Hoy, ya todo este fin de semana con problemas, así que no sé qué es lo que le pasa. Bueno, entonces, imagínense que, a ver, vamos a ver ahora una estructura simple, ¿no? Imagínense que yo les construyo a ustedes un taco de madera. Vamos a hacerlo así, miren. Yo les construyo un taco de madera de estas dimensiones. Un cubo que tiene 30 centímetros por 30 centímetros de base y a su vez tiene 30 centímetros de altura. ¿Sí? Un taco de madera de esa dimensión. ¿Ustedes se pararían ahí arriba? ¿Eh? Sí, si me lo piden, por favor, sí. Si no, no sé por qué. Pero che, tiene 30 centímetros. ¿Cuánto es 30 centímetros? ¿No te pararías arriba de un taco de madera de 30 centímetros? Es como una caja de zapatos. No es mucho más grande que una caja de zapatos. Que esto de madera. ¿No te pararías ahí arriba? Por voluntad propia, no. Pero si me lo piden... Pero bueno, suponete que yo vengo y te pido... ¿Cómo te dice? No veo quién me está hablando, pero decime a ver tu nombre. Nicolás. Nicolás. Bueno, mirá. Igual que mi hijo. A ver, Nicolás, si yo te pido que te subas arriba de un taco de madera o de una piedra de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, ¿te subís arriba de eso? ¿Tenés miedo de subirte? Esa es la pregunta. Miedo no. Bien, perfecto. Ahora, suponete que yo ese taco de madera lo hago de 30 centímetros por 30 centímetros, pero ahora lo hago de 50 centímetros de altura. ¿Vos te subirías?
O sea, te lo estoy Ahí pidiendo voy a yo. tener- ¿Eh? ahí voy a tener un poco más de miedo. Bueno. ¿Y si lo hago de 1 metro de altura? Ahí no depende de qué material sea, porque si es de, no sé, si es pesado y sabes que no se va a caer, sí. Si es de plástico, no. Hagámoslo del material que vos quieras. Madera, acero, hormigón, lo que sea. Si yo te lo hago de 50 centímetros, ¿vos te subirías? Nicolás dijo que más o menos. Vos, no sé quién habló recién. Matías, sí. Vos te subirías. Si lo hago de 2 metros de altura, ¿te subirías ahora? Imagínense, 30 centímetros por 30 por 2 metros de altura. No. Y si se los Sí, es hago que- de 10 metros de altura, ¿se subirían? No, con 10 no, pero con 1 o 2 es como una escalera. La escalera Claro, no es tiene como mucha una... más base que eso. Exactamente, bien. Pero de 10 metros Ahora, te de 10 metros subirías. no, pero De 10 metros no. Es decir, 2 que metros. fíjate que si yo me podría subir a eso, es decir, la verdad que, ¿por qué uno no se subiría? Porque siente que eso por ahí me aguanta la carga que yo tengo, porque la misma carga es la misma, es decir, vos fíjate que la compresión que yo le introduzco a esto es la misma que se le introduzco si tuviera 1, 2 o 10 metros de altura. O sea que n dividido el área da la misma tensión. El problema está en que cuanto más alto yo lo haga, ese elemento es cada vez más esbelto, porque en definitiva se me transforma en algo como esto. Mirá, en una barrita de este tipo. En una barrita de este tipo, en donde yo ahí lo que tengo miedo no es que esto se me vaya a romper, sino que esto, por algún movimiento, alguna vibración que yo no me pare justo en el medio, se termine doblando y yo me termine cayendo. A ver. Les quiero mostrar una foto para poner en evidencia esto que les estoy mostrando, ¿no? Denme un segundito que está abriendo y quiero ponerles un poquito en evidencia esto. Así que, a ver, un segundo, que me está tardando en abrir, pero ahí está. A ver, muy bien. Bueno, a ver, les comparto la pantalla. Bueno, ¿lo ven ahí? A ver quién nos está hablando. No, esto era de antes. Bien. ¿Ven estas columnas? ¿Ustedes no las ven un poquito finitas? A ver, fíjense, todo este edificio, ¿ustedes se pararían arriba de la terraza? Sí, me pararía porque no hay ningún problema. Ahora, si yo con esta misma base lo construyo de 2.000 metros, ¿ustedes se pararían arriba de todo? No lo sé. Bueno, es algo equivalente a esto de acá. Fíjense estas columnitas, que tienen una función más que nada decorativa. Sostienen este parasol, este alero, y nada más. Voy a ir a tratar de mostrarles un poquitito otras vistas de esto. Fíjense, no es mucho más ancho ni grueso que el artefacto de luz de la calle de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que para una misma carga, estructuras más esbeltas tienden la posibilidad, en grado mayor, de perder su condición de equilibrio. Esa es un poco la sensación por la cual uno no subiría ahí y por las cuales uno trata de medir cuánto es eso, esa esbeltez que las barras tienen. ¿Entendido? Esta situación de pérdida del equilibrio o de inestabilidad del equilibrio se da en estructuras que están, o en elementos estructurales que están comprimidos. Entonces, y son función de varios elementos, pero fundamentalmente son función de el material del cual están hechos,
son función del área de la sección transversal. Y son función de la esbeltez. ¿Entendido? Es decir, un mismo elemento estructural hecho del mismo material, con el mismo área, pero distinta esbeltez. Esbeltez significa que hay una relación entre la longitud y el área que va aumentando, y cuanto más alta, más largo yo lo hago, ¿no?, a ese elemento estructural, más esbelto es. Entonces, la capacidad de carga disminuye. Es decir, materiales iguales y de la misma área, la sección transversal, el elemento más esbelto es el que menos aguanta. No sé si lo estaban viendo esto recién de acá. Paro de compartir. Es decir, lo que estaba yo recién diciendo acá es esto que le escribí acá. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. No nos da más tiempo para esto. La verdad que, bueno, el práctico, le voy a decir en todo caso, en el caso de la práctica, si pueden, que expliquen un poquito la metodología para justamente evaluar cuál es la carga máxima que un elemento estructural sometido a compresión es capaz de aguantar, pero bueno, no nos da ahora ya son las 12:05, no quiero seguir, 12:02 minutos, perdón, no 5, seguir mucho más, no tiene sentido porque me va a llevar como 20-25 minutos explicar. Así que les voy a pedir que lo expliquen un poquito la metodología Omega basado en esto a los chicos de la práctica. ¿Entendido? Yo igualmente se los voy a resumir acá en una hoja, la metodología para evaluar esa carga y determinar cuándo un elemento solicitado a compresión lo permite. Bueno, con esto un poco terminamos el dictado de la materia y me gustaría, aunque sea estos últimos 10 minutos, 8 minutos, así, o 10, charlar un poquito con ustedes y que nos digan qué les ha parecido la materia, cómo han sufrido o visto el cuatrimestre, este segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre hubo muchísima más asistencia prácticamente. Nosotros tuvimos asistencia tanto en la práctica como en las teóricas, igual a las clases presenciales, pero este segundo cuatrimestre decayó significativamente. Así que bueno, un poco les pregunto y me gustaría que ustedes nos tomemos 8 o 9 minutos para charlar, 10 minutos, y ustedes me digan qué les pareció, porque este primer cuatrimestre de este año vamos a seguir prácticamente con la modalidad virtual, así que a ver qué mejora producir, o si ustedes ya estaban muy cansados, la verdad que fue un año difícil, así que bueno. Bueno, los escucho, a ver, digan lo que les parezca, las críticas para poder mejorar, tanto en la práctica, en la teórica. Yo ya hablé todo un cuatrimestre bastante, les cedo la palabra a ustedes, vamos. Sin miedo, que no pasa nada acá. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Habla fuerte y se escucha, sí. No, o sea, con respecto a la teórica, sí, me pareció bien, digamos, se explicó bueno, lo suficiente, tuvimos el temita de los feriados, pero, o sea, muchas clases por ahí, pero me parece que, digamos, estuvo dentro de lo razonable. No sé, por ahí un poco el problema fue con la práctica, el tema de los TPs, igual ahora trataron de modificar un poco. Ahora, bueno, fue difícil por ahí hacer las entregas porque éramos pocos los que estábamos haciendo cosas. No sé, yo calculo que quizás sí, es una mezcla del cansancio que uno arrastraba, pero también al ya saber que porque el primer cuatrimestre, bueno, fue virtual, pero creo que todos nos anotamos, pensando que iba a ser presencial, entonces como que bueno, uno decía voy a hacer las materias normales. Ahora como ya se ve que era virtual, por ahí bueno, uno dice hago alguna más, total, la última la dejo. Quizás entró eso en juego con todo esto de, bueno, que vino menos gente a las clases y con los TPs que se complicó, no sé, para mí es eso.
lo que pienso. Te pregunto qué fue lo que se complicó de los TP, así para este cuatrimestre tratamos de corregirlo, ¿no? Es decir, así, la entrega, la No, ejecución, qué cosas. claro, el tema de la entrega, o sea, no porque los ejercicios sean complicados ni mucho menos, pero te dicen, bueno, entregá para la semana que viene, para dentro de 10 días, tales puntos, y bueno, en un grupo que son 5 o 6 personas, la mitad no hace nada, y bueno, empezás a... Bueno, tenés que empezar a hacer todo, no sé, me pasó a mí, pero creo que también a otras personas, no solo a mí. A eso me refiero, no que sea muy complejo, pero bueno, Sí. Recarga todo el esfuerzo sobre muy poco, ¿no? Claro, sí. Eso, bueno. Ahí lo que te puedo decir es, por un lado, la parte que nos corresponde a nosotros, sí, la materia es muy larga, y los temas, para explicarlos medianamente bien, es decir, uno puede simplificar las cosas, la forma de explicarlo y todo, pero, viste, no podés simplificar tanto. Entonces, algunos conceptos mínimos, y para que se entiendan, llevan su tiempo, ¿no? Es decir, hay un chiste en mitad verdad, mitad contado en serio, que decía, bueno, vamos a explicar la teoría de la relatividad para que todo el mundo la pueda entender. Bueno, entonces dicen, bueno, cambiemos un poco el lenguaje, no pongamos tantas fórmulas, esto, lo otro, y la van reduciendo. Y la gente todavía, se lo muestran a la gente y la gente sigue sin entender. Entonces, bueno, no, simplifiquémoslo un poquito más. Bueno, lo siguen simplificando y se lo explican a la gente común, y tampoco lo entienden. Y así sucesivamente, van haciendo varios pasos que lo van simplificando, hasta que llega un punto de varias simplificaciones sucesivas en las cuales, ahora sí se entiende. Y salta uno y dice, bueno, está bien, sí, ahora la gente lo entiende, pero esto no es la teoría de la relatividad. O sea que todo lleva, ¿cuál es la conclusión de esto? Que todo lleva un desarrollo mínimo y la materia es muy larga, ¿no? Esa es un poquito lo que te quería decir. Bueno, los escucho al resto. Sí, dale, bueno, una última aclaración, o sea, no es que me esté quejando de... Sí, o sea, la materia es larga y si ya demasiado hacen ustedes en tratar de dar todo esto en 6 horas semanales. Me refiero a eso, por ahí se subestima y bueno, lleva a estas cosas. No, era eso, no era una queja. Está bien. Vale. Bueno, y el resto, chicos, a ver, hablen sin miedo, que no... Nosotros no tenemos ningún problema, así que ya lo pueden saber ustedes de los cursos precedentes y todo. Es decir, como yo le dije un poco al principio, esto es un ida y vuelta. Si nosotros explicamos algo y a usted no le sirve, es lo mismo que nada. Así que, más allá de que cada uno, usted tiene que poner también su grano de arena, ¿no? O su montanita de arena. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, Nicolás. Yo lo que sentí es que noté que la materia es larguísima para 6 horas semanales, eso no es noticia, pero lo que sentí es como que la segunda parte, tipo a partir de toda la parte de diagrama de características y esas cosas, son cosas que ya son nuevas, porque los primeros TPs de fuerzas, sistema de fuerzas y vínculos y todo eso, capaz arrastrando las cosas que sabemos de física 1, podían salir más fácil, entonces yo creo que es mejor capaz eso liquearlo más rápido y dejar más tiempo para la segunda parte, que es bastante nueva e incluso hasta más difícil, me pareció. Sí. Mirá, tomo lo que vos decís, porque eso ya nos han hecho ese comentario en varias oportunidades. Y después resulta que cuando hemos hecho eso de tratar de darlo lo más rápido, y nosotros vamos y le pedimos una estructura que calculan reacciones de vínculo, y tienen que empezar a trabajar con momentos, llevar las fuerzas a un punto, trasladarlas, reducir, nos hemos encontrado con que ha sido peor. Entonces, porque, claro, nosotros le damos un punto de vista por ahí distinto al que se le daba en Física 1. Y todas las veces que hemos tratado de simplificarlo, este año igual lo simplificamos porque antes dábamos más de fuerzas distribuidas y ahora dimos menos este cuatrimestre. Así que, pero bueno, es más, varias veces nos han dicho ustedes mismos, ojo, algunos han dicho como vos decís, Nicolás, y hay otros agarraron y dijeron, no lo simplifiquen porque viene bien repasar y saber todo eso. Así que, bueno, sí, la segunda parte es más larga y además es la más linda, además, ¿no? Porque deja de ser tan abstracto. Pero bueno, antes yo daba 8 horas de esto
Y me empezaron a decir, no des más 8 horas porque la materia tiene 6 créditos. Y bueno, lo que pasa es que antes la materia tenía 3 códigos y había algunas que eran de 8, entonces uno decía, bueno, una daba para un no sé qué plan, daba 8 créditos, entonces, bueno, hacíamos un promedio de 8 horas. Esa es un poquito mi explicación. ¿Qué más, chicos? A ver, dale, así no sigo hablando tanto yo. ¿Se me escucha? Sí, obvio. A mí las clases, las teóricas y las prácticas, la verdad que me gustaron, me resultaron claras. Yo igual había cursado estabilidad 1, así que la primera parte de la materia me costó bastante menos, porque estabilidad me había costado, pero le agarré la mano, entonces la primera parte no me costó. Esta segunda estoy un poco más complicada, Claro. pero también creo que esto de cortar el cuatrimestre al medio fue horrible, Ujú. así que no, tampoco es culpa de la materia ni nada de eso. Claro. De las clases teóricas me gustó más cuando es así escrito, porque las puedo seguir más fácil, Claro, sí. que voy copiando, voy anotando, es más parecido al pizarrón. Sé que es mucho más trabajo y hay cosas que son más teóricas, definiciones, y eso que capaz no tiene sentido que estés escribiendo todas las definiciones. Claro. Pero nada, como comentario eso me sirvió un poco más esto de poder ir siguiendo. A veces las partes que eran con PowerPoint tenía que sí o sí terminar completando definiciones o cosas con los videos, que también me sirve porque igual los miraba, pero Claro. no, Sí, entiendo. eso como comentario. Bárbaro, sí, nosotros estamos... Yo en un momento cuando empezamos las clases presenciales pensé que iba a ser mucho mejor la parte de hacer PowerPoint y me puse a hacer PowerPoint un montón y después viendo con los chicos y las preguntas y me di cuenta de lo que vos estás diciendo y bueno, tengo varios preparados y digo, bueno, prefiero dejarlos y explico, salvo aquello que sea muy descriptivo. Para lo que es muy descriptivo, sí, un PowerPoint creo que ayuda mucho más, pero para lo que es más desarrollo, inclusive hasta para ver cómo uno dibuja, vieron que yo soy de dibujar bastante y todo, cómo uno dibuja, cómo uno pone las fuerzas, hace todo el desarrollo y todo eso, creo que es mucho mejor poder copiar lo que uno está haciendo. Sí, eso sí, mismo para los ejercicios o los diagramas es mucho mejor ver cómo lo va haciendo, o sea, cómo se va armando todo, que ya verlo todo armado y que te expliquen las partes. Claro. Se termina entendiendo igual, pero siento que, yo por lo menos lo entiendo mejor cuando voy viendo como paso por paso cómo se hace cada dibujo. Exactamente, sí, estoy de acuerdo, Victoria. Bien. Bueno, ¿qué más, chicos? Así. ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran decir? Con total tranquilidad y franqueza, que no pasa nada. ¿Nada más? ¿Ningún comentario, ninguna duda o cuestión? Bueno, si no tienen nada más que decir, ahí leo, Ariana, que coincidís con todos tus compañeros, perfecto. ¿Alguien que quiera decir algo más, hablar? Siéntanse totalmente libres, no pasa nada. No, capaz, o sea, estuvo bien, sobre todo por la cantidad de feriados que hubo. Pero... ¿Por la cantidad de qué? Perdón, no te escuché ahí. Disculpa, ¿por la cantidad? Perdón, sí, la cantidad de feriados que hubo. Ah, sí. Que por lo menos en la práctica del miércoles también del martes, perdón, también nos llegaron un par. Pero a mí, por lo menos a mí lo que me pasó es que me hubiese gustado una clase de consulta fuerte antes del parcial, pero, o sea, entiendo que no se pudo porque no había tiempo, porque si no se alargaba mucho el feriado. Pero nada, eso como única crítica, comentario. Sí. ¿Pero lo propusieron ustedes con Adriana y con los chicos? Porque sí, ¿no? Se hizo, lo hicimos, pero no hicimos un parcial completo, o por lo menos en mi práctica, lo que estuve yo. Claro. Y nada, como que hacíamos Kahoots y todo buenísimo, y reentendía, pero después llegaba el parcial y era algo totalmente distinto y era tipo, bueno. Claro, te entiendo. Bueno, eso, lástima, háblenlo con los chicos
con total franqueza y frontalidad que son muy accesibles todos. Y, Sí, por eso no, ni te lo iba a decir, pero como... O sea, se lo iba a decir a ellos cuando pregunten, si era que preguntaban. Pero tampoco estuvo mal, o sea, estuvo bien y se entiende que es por el tiempo. Claro, porque no hubo tiempo. Perfecto, Matías. Bueno. ¿Algo más, chicos? Si no, nos vamos despidiendo. ¿Sí? Nada más. Bueno, chicos, les deseo lo mejor, que puedan dar ahora, viene una semanita de descanso, que sería, no, perdón, la semana que viene, no, a ver, ya la semana que viene empiezan los exámenes, ¿sí? ¿No? Sí. Así que, bueno, les deseo lo mejor, que puedan dar la mayor cantidad de exámenes posibles, y bueno, cualquier duda nos escriben y vamos a tratar dentro de lo posible de ir respondiéndoles a todos. Así que bueno, los despido, mucha suerte, que tengan un muy buen año y nos encontraremos seguramente en los finales y Dios mediante cuando volvamos a la facultad nos cruzaremos por ahí, nos reconocemos o por ahí no. Así que es mucho más fácil que ustedes me reconozcan a mí que yo a ustedes. Así que bueno. Bueno, chicos, mucha suerte. Saludos. Hasta luego. Ya, muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.